Hola a todos, eh, soy Cuba y Juan me canaliza. Para mí es importante poder dirigirme a este público y también contribuir en lo que es el conocimiento sobre todo esto, qué es canalizar y qué son las frecuencias. Para mucha gente debe ser muy difícil entender lo que es en sí lo que es canalizar. Es darle espacio a un ser que tiene una evolución que se encuentra en otro estadio, podemos decir, de, de la conciencia. Es conectar con energías que son más sutiles y están más elevadas. Nuestra función es tratar de orientar a esas personas en base a lo que es la frecuencia. Pero muchas veces estos conceptos no se entienden o cuesta que las personas lo puedan entender ampliamente, en su amplitud. Y a la gente le cuesta. Basándome en el video anterior que Juan hizo, que es muy interesante, es muy exacto en el sentido de que las personas conectan siempre según cómo esté esa frecuencia. Vas a conectar con algún ser según cómo esté tu frecuencia energética. Y vas a sintonizar con esos seres que tienen ese tipo de características. Es una realidad. Vas a conectar con seres que tienen esta clase de características. Y eso es un hecho. Cuando digo clase de características me refiero a cómo uno mismo ejerce esa frecuencia. Y otro dato que es importante sobre el tema del contacto, que es interesante y que vale la pena ampliarse en ese sentido, es en cómo nosotros conectamos. Cada persona, incluyendo quien me canaliza, está en su derecho de pensar de la forma que cree conveniente. Está en su derecho. Pero al mismo tiempo es importante también aceptar que tenemos esa dualidad. Y también es importante entender cuando existen quizás desinformaciones, que es para generar justamente dualidades. Incluso sobre esto o sobre lo que sea, sobre cualquier punto, no importa cuál. Y entender lo que es la dualidad. La dualidad en realidad sirve quizás o genera una especie de satisfacción
o una especie de entendimiento, pero que está amalgamado de alguna forma con esos sistemas o esas creencias, o está sujeto a una comprensión meramente humana. Ojo, yo no digo que esté mal porque ustedes están en un sistema y tienen que convivir con otras personas. Eso es totalmente válido. Están en su derecho de vivir quizás ciertas preocupaciones, ciertas cosas que por ahí no pueden evitar o no pueden pensar de una forma diferente, porque es lo que les toca y es lo que tienen que aprender a vivir, a sentir, pero es lo que tienen, es eso. Ahora, el asunto es que eso, esa cuestión que está unida a esa dualidad, no frene esos procesos evolutivos. Pero primero es importante reconocer uno mismo lo que uno es. Siempre el punto importante o valioso de esto es que las personas deben reconocer lo que son, aunque sean personas que sean duales, pero deben reconocer lo que son. Ese es uno de los primeros puntos. Reconocer lo que son y en función de ese reconocimiento de lo que ustedes son, comienzan un proceso de despertar. A partir de esa comprensión de uno mismo, inician un proceso de despertar. Pero uno tiene que saber quién es uno y debe conocerse. Debe saber cuáles son sus dificultades, cuáles son sus miedos, sus carencias. Porque eso es importante porque es lo que te va a permitir conectar con lo que sea. Con seres negativos o con seres positivos. Pero depende de conocerse. Si uno ya sabe que tiene miedos, que tiene traumas, que tiene problemas, y les da autoridad a esos miedos, ya eso es un problema de la persona. Si la persona prefiere darle una autoridad a esos defectos, ya eso es un dilema de las personas. Y esas personas están en su derecho totalmente, en su derecho de creer las cosas de esa manera. Si creen que tienen entidades o creen algo y que deben eliminarse, están en su derecho de creerlo. Pero ese creer también representa una sintonía que uno mismo genera. Entonces, para comenzar un proceso de elevar la frecuencia, antes que nada tengo que saber quién soy, cuál es mi función y cuáles son los frenos que yo tengo o creo que tengo. ¿Cuáles son los frenos que yo tengo en la sociedad, en lo que sea? ¿Existen realmente esos frenos? Claramente que existen. Las personas tienen dificultades, diversos tipos de dificultades. Y muchas veces esas dificultades es que las dificultades de la sociedad, en un trabajo, en lo que sea, en los estudios, en lo que sea, están en una estructura que está establecida
y parece que uno debe circular en esa estructura. Pero el tema en sí no es la estructura, porque ni siquiera es un problema exactamente del sistema, sino la interpretación que nos han dicho de cómo nosotros debemos entender el sistema. Es eso. A vos te dicen que, a ustedes le dicen, el método para salir de la Matrix o salir de un estado determinado es este. Y te ponen quizás 3 formas para poder salir. 3 métodos. Y eso es totalmente falso. Porque existen millones de métodos. Pero a vos te ponen 3 métodos para salir de un dilema. Entonces parece que también se podría decir, si bien existe la escoba para barrer una casa, para limpiar, no para barrer, pero parece que fuera el único método para poder barrer una casa. Porque el sistema te ofrece eso y te dice, mira, este es el método que existe. Entonces el tema no es tanto, el problema no es en sí el sistema, que uno debe irse, aunque no está nada mal, pero uno debe irse, no sé, a un bosque y hacer una especie de retiro que yo, digamos que estoy de acuerdo que cada tanto se haga un retiro y que las personas descansen y hagan meditación y se conecten con la naturaleza. Yo estoy totalmente a favor de eso y estoy de acuerdo. Que las personas hagan eso, que se conecten con la fuente, con ese ser interior, que puedan elevar la frecuencia conectándose con la madre tierra, con el oxígeno, con el aire, con todo eso que rodea, que es tan hermoso, que es la naturaleza misma. Bien, pero también se puede conectar estando en el sistema. Pero para eso es interesante entender esto como un concepto. Que nosotros, según cómo vibremos, vamos a poder estar en el sistema sin que nos afecte lo tanto. Es según con el cristal, como se dice, cómo se mire. Según como con el cristal que lo mires. Según con el cristal que lo mires. Y ahí vas entendiendo que es un tema de interpretación. Y ese oficio que haces, o ese trabajo que haces, o ese estudio, o lo que sea, va a ser menos difícil porque vas a poder vivir más plenamente. Porque vas a poder organizarte internamente para que ciertas dificultades que te rodean, no te afecten tanto y quizás incluso las trasciendas, puedes trascenderla. Y de ahí, gradualmente vamos entendiendo cómo elevar la frecuencia. Vamos entendiendo que primero debo saber quién soy, me debo conocer. Eso es lo primero que ustedes deben entender. Y después lo que sigue es cómo nosotros, cómo ustedes, interpretan la realidad o interpretan un avistamiento, que es una conexión con realidades diferentes. Y no voy a decir superiores porque no quiero formar ninguna clase de paradigma. Son realidades diferentes, pero son realidades. Y canalizar es también una realidad.
diferente, pero existe. Claramente que mucha gente puede pensar que canalizar es algo mental, y está comprobado por la ciencia que canalizar es un hecho. La ciencia corroboró que canalizar es cierto, es una realidad. La gente puede canalizar, está corroborado científicamente. Bien, es una realidad que es incuestionable. Y canalizar es una forma de tener una frecuencia con eso que deseamos. ¿Para qué sirve canalizar? Para justamente poder contribuir en nosotros, en que nuestra frecuencia a su vez esté más elevada y al mismo tiempo funciona, porque nada, yo no domino a Juan ni nada por el estilo, pero funciona. Para poder contribuir con las personas, poder ayudar a las personas, porque esa es lo que es nuestra función principal. Nuestras frecuencias es para poder ayudar a las personas como una alternativa a ciertos problemas, que la persona puede padecer de salud. Contribuir con esas personas para que estén más sanas, porque no todo debe ser la medicina tradicional. Como un plus, nosotros actuamos para que esa composición de su cuerpo energético conecte. Primero, que la persona pueda conectar con su propio centro o con la fuente. Y después ayudarle a que esa persona pueda vibrar en sintonía. De alguna forma se podría decir regular esas energías que tiene en su cuerpo físico y en su cuerpo energético, o en su estructura áurica, se podría decir, permitiendo que la persona pueda sintonizar desde una frecuencia mucho más elevada. Y la gente, las personas, sienten paz y sienten armonía, porque eso es el concepto principal, que las personas puedan sentir paz, sentir armonía y sentir tranquilidad. Sentir tranquilidad, sentir que pueden conectar. Y que toda esa oscuridad o todo lo que ha acumulado en todo ese tiempo, todas esas interpretaciones que las personas realizan, todo eso se disipe, por lo menos por un rato, y pueda saber la belleza que contiene en su propio ser. Entonces canalizar también es un plus, es una contribución más para lo que es elevar la frecuencia, y permite conocer lo sano y lo beneficioso de toda esta cuestión extraterrestre, para que todos no vean que somos manipuladores, fantasmas, que queremos extorsionar a las personas, como me he enterado por ahí, ¿no? Que ese pensamiento que está asociado a las políticas del miedo, asociado a las entidades que toman a las personas, eso no existe.
Ningún ser de elevada frecuencia podría dar un mensaje con estas características. O sea, ningún ser oscuro puede decir todas estas cosas. Porque lo que hago justamente es adaptarme a la mente de Juan. Ningún ser oscuro, pero además que no existe esa conexión con seres oscuros. Si buscamos una frecuencia superior y buscamos avanzar en este proceso. Espero que esto les sirva, sé que les va a servir, porque la idea es brindarle a las personas herramientas simples, dejé una serie de conceptos, para que las personas puedan avanzar en todo este desarrollo. Y este es el propósito también de este espacio. Así que simplemente agradecerles a cada uno de ustedes y también a Juan por permitirme estar en esta divulgación y decirles y desearles un inmenso abrazo de luz a cada uno de ustedes.